porque ahora con el profesor Robinson hablamos de la situación económica, porque había expectativas negativas en cuanto a la caída de las acciones y también que podría subir el precio del petróleo. Recordamos que Estados Unidos, entre otros, forman la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Y bueno, no tiene nada que ver en esta situación, pero junto con México y Canadá, integran el grupo NAFTA. Y no se sabe a ciencia cierta qué puede pasar, porque si el presidente de Estados Unidos ayer sale a anunciar con bombo y platillo que hay una tregua y de pronto durante la noche y la madrugada hay misiles de un lado y del otro, la tensión va a crecer. ¿Cuál es el análisis que se hace? ¿Por qué este comportamiento económico a la inversa de lo que se esperaba, Eduardo? Bueno, mirá, Omar, como vos decís y tratás de describir, la verdad que a veces cuesta describir los hechos, lo que estamos viendo a nivel mundial, respecto de, primero, que el propio presidente de los Estados Unidos, a través de un mensaje en redes sociales, digamos, publique y sea tan optimista con respecto a un alto al fuego y que menos de 24 horas estemos viendo que nuevamente continúan las agresiones y continúan, digamos, estas tensiones en el Medio Oriente, claramente el mundo está en un polvorín. Y sobre ese polvorín en el que está el mundo, ¿qué pasa con los precios internacionales? ¿Qué va a pasar concretamente con el precio del combustible? ¿Cómo vas a tomar medidas, por ejemplo, si vos estás en una empresa, cómo proyectás todo eso? O sea, lamentablemente, Omar, el contexto internacional es una amenaza desde abril con los aranceles anunciados por Trump y las repercusiones que ha tenido en la economía mundial. Ahora con esta escalada de la violencia en lo que tiene que ver, digamos, con el Medio Oriente, que pone, por supuesto, signos de preguntas por todas partes. Yo creo que nadie puede saber, ni el propio presidente de los Estados Unidos, que se supone que tiene información de primera mano, confidencial, un actor relevante, por supuesto, en el mundo, 24 horas tiene que borrar con el codo lo que escribió con la mano en una red. Es decir, para ver que no podemos prever lo que va a pasar prácticamente ni en el mundo y, por supuesto, a las economías latinoamericanas. ¿Qué va a pasar si esta escalada continúa? ¿Qué va a pasar con el petróleo? ¿Cómo va a impactar en los mercados y en América Latina? Argentina tiene ese enorme yacimiento de vaca muerta, donde muchos están mirando ahí el reservorio de dólares y el colchón financiero para lo que viene. Ahora, con estos vaivenes internacionales, vaca muerta, ¿qué pasa a ser vaca muerta? Son preguntas, te digo, que lamentablemente no podemos responder, ¿no? No, y además lo que se aprobó a nivel nacional, que se va a cumplir un año, justamente por eso la preocupación del gobierno, porque entrarán a vencer los plazos, tiene que ver con la incorporación del régimen de incentivo de las grandes inversiones, Así ¿no? es, el régimen. Que no se está dando. Pero no únicamente lo que está pasando hoy entre Israel e Irán, sí. Irán, sino también el comportamiento geopolítico del mundo, porque hay fracturas en Europa, hay elecciones de presidentes con distintas características personales, porque vemos que paso a paso va ganando la centroderecha, en algunos casos la ultraderecha en algunos países de Europa, algunos países que se mantienen conservadores. Por ejemplo, acá cerca nuestro, que nos interesa también, ¿cómo va a quedar dibujado América del Sur? Con las elecciones en Chile, donde todo lleva a pensar que va a perder el presidente Boric, que en Colombia va a perder Petro, que está ganando terreno los alineados con Trump y Milei, por decirte de alguna manera. Ayer se conocía la exposición pública de un funcionario de Israel, ya nos va a comentar Gastón, que en las redes sociales celebraba la muletilla de Milei en medio del contexto internacional. Viva la libertad, carajo. Es decir, que también hay que ver con... ¿Por qué Europa? Porque Europa tenemos el citrus, tenemos la colocación de productos que salen de Argentina a Europa, especialmente nosotros cuando hablamos de Tucumán, hablamos de la producción de citrus. El mercado es el mercado norteamericano, que tiene mucha resistencia a la incorporación del citrus de parte de Tucumán,
pero también tenemos otros países a cuidar, ¿no? Exactamente. Por eso digo, el contexto geopolítico, Mar, como bien lo describís, es un contexto donde hay muchos signos de pregunta, donde claramente la política juega su propio partido, la economía va amoldándose a esas cuestiones, a esos vaivenes, y estamos viendo capítulos a nivel internacional complejos. Y mientras, si miramos, como se dice en el campo, tranqueras adentro, en la Argentina estamos con un acuerdo con el fondo donde el gobierno estamos viendo alguna recuperación importante de la economía, pero claro, nos comparamos con el año 24, que ha sido un año, digamos, muy complicado para la economía argentina, con lo cual los números van a dar verde, la mayoría de los números, pero comparamos con un año muy malo como ha sido el año 24 en términos de actividad económica. Y escuchábamos recién, ¿no? Esto de, en alguna manera, todo, por ejemplo, el turismo, cuánto cuesta el dólar. Estamos con un esquema de dólar barato, estamos mirando, digamos, la inflación que va, digamos, ahora 1,5, puede dar un poco más la inflación de junio, pero alrededor del 2% nuevamente, es decir, la inflación ha pasado a un segundo plano. Ahora, en lo que empiezan a mirar los operadores económicos y todo lo que tiene que ver, digamos, con los agentes económicos, tiene que ver, Omar, con la Argentina. ¿Va a replicar la última parte de la convertibilidad o no con este esquema? Es decir, un apretón en el sector externo, ¿no? Bien, tratemos de ver el vaso medio lleno, aunque el vacío está ganando terreno. ¿Por qué? Porque ¿a cuánto está el riesgo país? El riesgo país está alrededor de los 720 puntos. 750 ¿Buena puntos. señal o mala señal? No, es una señal algo compleja porque el riesgo país no está bajando pese a una agenda de reformas que tiene que ver concretamente con lograr un superávit fiscal, tratar de ser un país más normal en términos de abrirse más al mundo, etcétera, pero todavía el riesgo país tiene esa resistencia muy importante. En reserva, ¿cómo estamos? Y en reservas el Banco Central viene bastante débil. ¿Por qué tenemos reserva? Porque también se accedió a créditos. Exactamente. No es que haya producido y ha exportado y han entrado dólares. No son dólares comerciales, son dólares financieros, son dólares que vienen del Fondo Monetario, son dólares provenientes de acuerdos con bancos. Ahora se está emitiendo bonos en pesos, pero que se pagan en dólares, es decir, el gobierno está tratando, hoy llega una misión del Fondo Monetario a mirar las cuentas in situ en la Argentina y va a revisar precisamente todo cómo viene el programa, ¿no? Sí, vamos a ver si podemos escuchar nuevamente las declaraciones del gobernador de la provincia, porque ahí en la producción nos decían, ya Osvaldo Jaldo en Las Cejas hizo referencia a la situación de la nación en la provincia. Ya también el ministro de Economía, Daniel Abad, en un contacto con los primeros había manifestado la situación económica, la caída del consumo, la caída de los fondos de coparticipación a través del IVA, nos está poniendo en alerta. Ahora los gobernadores dicen, bueno, el presidente no puede gobernar solo, necesita a los gobernadores. Pero los gobernadores necesitan también que haya una distribución de fondos coparticipables. Exacto. Como impuesto al combustible, el aporte del Tesoro Nacional, que haya equidad, porque dicen por allí hay provincias que reciben mucho más que otras. Hoy el ministro de Economía lo ratifica. La situación económica es preocupante para las provincias, pero no únicamente Tucumán. Hablamos de la situación en Salta, que municipios que no han podido pagar el medio aguinaldo. Municipios en la provincia de Córdoba que han tenido que recurrir a pedirle a Martín Yarlora préstamo para poder pagar los salarios. Lo está sufriendo la capital de Córdoba. El intendente Pacerini está tratando de colocar algunos títulos. Estamos hablando de un municipio. Es decir, que el contexto general, y uno ve el consumo, por ejemplo, sale al microcentro, vos que habitualmente desarrollas tu actividad, y así llueve o no llueva. Nosotros decimos habitualmente, cuando llueve, pavimento mojado, salones secos. Hoy no llueve y los salones siguen secos, ¿no? Sí, señor. Sí, hay todavía una retracción fuerte en todo lo que tiene que ver con el consumo. El gobierno puso muchas fichas a la reactivación del crédito. Sabemos que estamos en una economía, digamos, donde no hay crédito, porque Argentina solamente presta el 15% del Producto Bruto Interno. Es una Argentina que todavía le falta dinamizar más el crédito y, por supuesto, que haya una recuperación.
Ahora, no una recuperación del salario vía emisión de dinero, vía emisión de papeles, porque los papeles, la verdad, no sirven. Plan platita no sirve para nada. Lo que tiene que haber es mejoras en la productividad, en la inversión. Entonces vos mencionabas recién el RIGI, esto para grandes inversores. Esto no es una pregunta irónica, Eduardo. Esto no es una pregunta irónica, mucho menos para vos, sino estamos charlando. Para conocer el paño hay que caminarlo, ¿no es así? Por supuesto. Bueno, acá poco se ven a los funcionarios que tienen que ver con las áreas productivas visitando las regiones. Los funcionarios, no digo el presidente, pero o el presidente mismo cuando viene a provincia de Tucumán, aeropuerto, no sé si alguna vez entró a la Casa de Gobierno, distinción, otra vez aeropuerto, Buenos Aires. Llega a los coloquios económicos, tal vez tenga alguna reunión esporádica con algún, pero no son de visitar las provincias y decir, a ver, ¿qué podemos hacer con el RIGI en Jujuy? ¿Qué podemos hacer con el tema apoyo a la productividad en la provincia de Tucumán? ¿Qué podemos hacer con las economías regionales? Sensibilidad de saber qué es lo que está pasando en el terreno. Sí, señor, in situ, eso tiene que ser, por supuesto, el tomar, como bueno, está de moda por estos días, ¿no? La sensación térmica, qué está pasando en el sector productivo. Si Argentina no tiene más producción, si no mejoramos la inversión, Omar, lamentablemente vamos a estar viendo las películas que hemos visto en el pasado. Es decir, nosotros podemos vivir artificialmente con un peso sobrevaluado, podemos vivir artificialmente, si es que es como vivir, digamos, de préstamos, ¿no? Uno vive artificialmente. El informe decía que 3 de cada 10 argentinos... Bueno, el problema es que... en deuda. Exactamente, 50%, un poquito más, casi 52% hoy de los argentinos no gana más allá de 1.200.000 pesos. ¿Está? O sea, más de la mitad, un poquito más de la mitad de los argentinos no tiene ingresos de más de 1.200.000 pesos. Bueno, ¿cómo es esa? Esa es la realidad. Sí. A partir de ese número tenés que empezar a recorrer lo que vos comentabas de toda la parte productiva, etcétera. Es decir, ese es un indicador, ese es un número que nos tiene que ayudar a reflexionar, nos tiene que ayudar a mirar esto que vos comentabas, más allá de las cuestiones puntuales de a quién le corresponde cada una de las responsabilidades a nivel de gobierno, ¿no? Eduardo, gracias. Gracias a vos, Omar, un gusto como siempre. Que tengas un buen día. Igualmente.